El teléfono temblaba en las manos de Ricardo mientras marcaba el número de Sofía. Las cortinas del hospital estaban cerradas y el monitor que mostraba los signos vitales de su esposa Carmen emitía un pitido cada vez más lento. «Sofía, soy yo», susurró al teléfono. «En unos minutos seré viudo». Del otro lado de la línea escuchó un suspiro de alivio. «¿Estás seguro, mi amor?», preguntó ella con voz dulce pero ansiosa. «Los doctores dijeron que es cuestión de horas. Su corazón está fallando». Ricardo miró hacia la cama donde Carmen dormía, conectada a máquinas. «Pronto seremos libres, Sofía, y ricos». Carmen había heredado la fortuna de su padre hacía 5 años. 3 casas en Polanco, una empresa de construcción y más de 20 millones de pesos en el banco. Ricardo había esperado pacientemente, fingiendo ser el esposo perfecto mientras su corazón pertenecía a otra mujer. «Te amo, Ricardo. Solo falta poco más», murmuró Sofía. «Te amo también. Mañana mismo comenzaremos nuestra nueva vida». Colgó el teléfono y se acercó a la cama. Carmen se veía pálida, casi transparente. Había estado enferma durante meses y los doctores no lograban determinar exactamente qué estaba acabando con su salud. «Qué irónico», pensó Ricardo, «que justo cuando decidí que ya no la soportaba más, se enfermara sola». A las 3 de la madrugada, las máquinas dejaron de hacer ruido. Carmen había muerto mientras Ricardo dormía en la silla junto a su cama. La enfermera entró corriendo y comenzó los protocolos. Ricardo fingió estar devastado, llorando como el viudo perfecto que todos esperaban ver. «Lo siento mucho, señor Mendoza», dijo el doctor. «Hicimos todo lo posible. Ella era todo para mí», sollozó Ricardo, mientras por dentro calculaba cuánto tiempo tardarían los trámites de la herencia. 3 horas después, Ricardo salió del hospital. El sol comenzaba a salir sobre la Ciudad de México y él se sentía como un hombre nuevo, libre. Manejó directamente al departamento de Sofía en la Roma Norte. Ella lo esperaba despierta, vestida con una bata de seda roja. «Mi pobre amor», dijo abrazándolo. «Debe haber sido terrible». «Ya pasó todo», respondió Ricardo, besándola apasionadamente. «Ahora solo estamos tú y yo, y una fortuna que nos espera». Sofía sonrió, pero había algo extraño en su mirada, algo que Ricardo no notó porque estaba demasiado emocionado planeando su futuro. «¿Cuándo crees que podamos acceder al dinero?», preguntó ella. «El abogado dice que en unas semanas. Carmen no tenía hijos y yo soy el único heredero». Lo que Ricardo no sabía era que alguien más conocía sus planes, y esa persona había estado esperando el momento perfecto para actuar. La iglesia de San José en Coyoacán estaba llena de gente que había conocido a Carmen. Era una mujer querida en su comunidad, siempre dispuesta a ayudar en obras de caridad. Ricardo vestía un traje negro impecable y mantenía una expresión de dolor convincente. Sofía no había asistido, obviamente. Sería inapropiado. «Era una mujer maravillosa», le decía la gente mientras le daba el pésame. «Ustedes parecían tan felices juntos. Si supieran», pensaba Ricardo mientras asentía con tristeza fingida. Durante la ceremonia, notó a una mujer mayor que lo observaba desde la última fila. No la reconocía, pero había algo familiar en ella. Cuando trató de verla mejor, la mujer había desaparecido. Después del entierro, Ricardo regresó a la casa que había compartido con Carmen. Era una mansión de 3 pisos en Polanco, con jardín y alberca. Pronto sería suya por completo. Mientras abría una botella de vino para celebrar en privado, sonó el timbre. Era el licenciado Herrera, el abogado de Carmen. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo con expresión seria. «Hay algo sobre el testamento que debes saber». El corazón de Ricardo se aceleró. ¿Habría algún problema con la herencia? «¿Qué pasa, licenciado?» «Carmen me dijo que yo era su único heredero». «Así es, pero…». Herrera hizo una pausa. «Carmen modificó su testamento hace 3 meses. Agregó algunas condiciones». Ricardo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué tipo de condiciones?», preguntó Ricardo tratando de mantener la calma. El licenciado Herrera abrió su maletín y sacó unos documentos. «Carmen estipuló que solo podrás acceder a la herencia si permaneces soltero durante 1 año completo después de su muerte. Si te casas o tienes una relación formal durante ese tiempo, todo el dinero irá a fundaciones de caridad». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso es imposible. ¿Por qué haría algo así? «No lo sé, Ricardo. Solo sé que estas fueron sus instrucciones exactas.
También contrató a un investigador privado para que te vigile durante este año. Las manos de Ricardo temblaron mientras tomaba los documentos. ¿Cómo le diría esto a Sofía? Habían planeado casarse en cuanto fuera apropiado. ¿Y si nadie se entera de una relación? Preguntó desesperado. Carmen fue muy específica. Cualquier relación romántica, secreta o pública, anularía la herencia. Lo siento, Ricardo. Después de que el abogado se fue, Ricardo se sirvió otro vaso de vino y luego otro. Tenía que encontrar la manera de sortear esta situación. 20 millones de pesos estaban en juego. Llamó a Sofía y le explicó la situación. ¿Un año entero?, gritó ella. Eso es ridículo. ¿Cómo supo Carmen de nosotros? No lo sé, pero tenemos que ser cuidadosos. Solo es un año, mi amor. Después de eso, seremos libres para siempre. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Sofía, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Solo. Necesito tiempo para pensar en todo esto. Colgó antes de que Ricardo pudiera responder. Una semana después del funeral, Ricardo se encontró con su cuñada Patricia en el supermercado. Carmen y ella habían sido muy cercanas. Hola, Ricardo, dijo Patricia con frialdad. ¿Cómo estás sobrellevando todo? Es difícil, Patricia. Carmen me hace mucha falta. Patricia lo estudió con una mirada penetrante. ¿Sabes qué es extraño? Carmen me habló hace unos meses. Dijo que tenía sospechas de que la estabas engañando. Ricardo sintió que se le secaba la boca. Eso es imposible. Yo amaba a Carmen. Eso mismo le dije yo. Pero ella insistía. Hasta me enseñó unas fotos. El corazón de Ricardo se detuvo. ¿Qué fotos? Fotos tuyas con una mujer pelirroja, besándose en un café en la Roma Norte. Sofía era pelirroja. Ricardo trató de mantener la compostura. Debe haber sido un malentendido. Yo nunca. Carmen contrató a un investigador privado, ¿sabías? Continuó Patricia. Lo contrató 3 meses antes de morir. Ahora todo tenía sentido. Carmen había sabido de la aventura, por eso había cambiado el testamento. Patricia, te aseguro que... No me tienes que asegurar nada, Ricardo. Solo cuídate. Carmen era más inteligente de lo que tú pensabas. Patricia se alejó, dejando a Ricardo parado en medio del pasillo del supermercado, sintiéndose completamente expuesto. Esa noche, no pudo contactar a Sofía. Sus llamadas iban directo al buzón de voz. Ricardo decidió buscar por su cuenta al investigador privado que Carmen había contratado. Necesitaba saber exactamente qué sabía su difunta esposa. Después de hacer algunas llamadas, encontró el contacto. Manuel Castillo, un ex policía que ahora trabajaba como detective privado. Se reunieron en una cafetería en el centro de la ciudad. Señor Mendoza, dijo Castillo, un hombre de unos 50 años con bigote. Lamento su pérdida. Gracias. Mire, licenciado Herrera me comentó que mi esposa lo había contratado. Me gustaría saber qué tipo de información había recopilado. Castillo lo observó cuidadosamente. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? A veces es mejor dejar el pasado atrás. Necesito saberlo. El investigador suspiró y abrió una carpeta. Su esposa me pidió que lo siguiera porque sospechaba que tenía una aventura. Tengo fotos, registros de llamadas, videos de ustedes entrando y saliendo de hoteles. Ricardo sintió que se desplomaba en su silla. ¿Cuánto sabía? Todo. Conocía el nombre de la mujer, dónde vivía, incluso sabía de las conversaciones sobre la herencia. ¿Cómo es eso posible? Castillo sonrió tristemente. Señor Mendoza, Sofía Reyes trabajó para nosotros durante 2 meses. Ella nos reportaba todo lo que usted le decía. El mundo de Ricardo se vino abajo. Sofía había sido una espía. Todo había sido una trampa. ¿Por qué? ¿Por qué me dice esto? Porque su esposa me pidió que se lo dijera después de su muerte. Ella quería que supiera la verdad. Ricardo salió de la cafetería sintiéndose completamente destruido. Todo había sido una mentira. Ricardo manejó directamente al departamento de Sofía. Necesitaba respuestas. Cuando llegó, encontró a Sofía empacando maletas. ¿A dónde vas?, preguntó desde la puerta. Sofía se volteó, sobresaltada. Ricardo, ¿qué haces aquí? Acabo de hablar con el investigador privado de Carmen. Sé la verdad, Sofía. Los hombros de Sofía se hundieron. Ya no había necesidad de fingir. ¿Cuánto te pagó Carmen?, preguntó Ricardo con voz fría. 5 millones de pesos. Más de lo que tú me ofreciste con tu amor, respondió ella sin mostrar remordimiento.
¿Todo fue falso? ¿Los 2 años que estuvimos juntos? Al principio no. Los primeros meses fueron reales, Ricardo. Pero cuando Carmen me contactó y me ofreció ese dinero, bueno, decidí que era mejor asegurarme un futuro. Ricardo se sintió mareado. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué me sigues viendo entonces? Carmen ya murió. Sofía sonrió de manera extraña. Porque mi trabajo aún no termina. Tengo que asegurarme de que no veas a ninguna otra mujer durante el próximo año. ¿Qué? Carmen me pagó para seducirte, sí, pero también me pagó para vigilarte durante el año posterior a su muerte. Si logro que te mantengas solo durante un año completo, recibo otros 5 millones de pesos. Ricardo no podía creer la crueldad del plan de su esposa muerta. Eres despreciable, murmuró. Soy práctica, respondió Sofía, y muy pronto seré rica. Ricardo regresó a su casa sintiéndose como un hombre destruido. Carmen lo había manipulado desde la tumba, y Sofía lo había traicionado por dinero, pero mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de que aún tenía una carta que jugar. Si Sofía estaba siendo pagada para vigilarlo y mantenerlo solo, entonces él podía usar esa información a su favor. Llamó nuevamente al licenciado Herrera. Licenciado, necesito preguntarle algo sobre el testamento. ¿Las condiciones especifican exactamente cómo se debe demostrar que estoy en una relación? Bueno, Carmen especificó que el investigador privado debía presentar evidencia convincente. ¿Por qué pregunta? Solo curiosidad. Ricardo colgó y sonrió por primera vez en días. Tenía un plan. Si Carmen quería jugar desde la tumba, él jugaría también. Pero esta vez, las reglas serían suyas. Lo primero que haría sería contratar a su propio investigador privado. Necesitaba información sobre Sofía y sobre cualquier otra persona involucrada en este plan. Al día siguiente se reunió con una detective privada llamada Laura Vega. Necesito que investigue a una mujer llamada Sofía Reyes, le dijo. Y también necesito que investigue las últimas actividades de mi difunta esposa antes de morir. ¿Sospecha que hay algo más en todo esto?, preguntó Laura. Tengo la sensación de que apenas estoy viendo la punta del iceberg. Laura resultó ser muy eficiente. En 3 días ya tenía información preliminar. Ricardo, encontré algo interesante. Sofía Reyes recibió un pago de 5 millones de pesos hace 3 meses, pero no fue de su esposa directamente. ¿De quién entonces? De una empresa fantasma. Y esa empresa pertenece a alguien que usted conoce muy bien. ¿Quién es el dueño de esa empresa?, preguntó Ricardo, aunque tenía miedo de la respuesta. Laura abrió su tablet y le mostró los documentos. Patricia Mendoza, su cuñada. Ricardo sintió como si lo hubieran golpeado con un martillo. Eso es imposible. Patricia no tiene ese tipo de dinero. Aparentemente sí lo tiene. Heredó una considerable suma de un tío hace 2 años, pero mantuvo la información en secreto. Según mis investigaciones, ella fue quien orquestó todo este plan. ¿Patricia? Pero, ¿por qué? Eso es lo que tenemos que averiguar. Hay más. Carmen no murió de causas naturales, Ricardo. El mundo se detuvo. ¿Qué quiere decir? Contraté a un médico forense amigo mío para que revisara discretamente el expediente médico de Carmen. Los síntomas que presentaba son consistentes con envenenamiento por arsénico, administrado en pequeñas dosis durante varios meses. Ricardo se levantó de la silla, temblando. ¿Me está diciendo que Carmen fue asesinada? Es muy probable. Y si mi teoría es correcta, Patricia la mató para heredar el dinero que Carmen iba a dejar a obras de caridad, pero necesitaba que usted violara las condiciones del testamento para que la herencia se transfiriera. Todo comenzaba a tener sentido de una manera horrible. Patricia había matado a su propia hermana y había manipulado toda la situación para quedarse con la fortuna. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ricardo. Necesitamos pruebas y necesitamos ser muy cuidadosos. Si Patricia se da cuenta de que sabemos la verdad, podríamos estar en peligro. Ricardo nunca había sentido tanto miedo en su vida. Había estado preocupándose por una herencia, sin darse cuenta de que estaba siendo usado como peón en un juego mucho más peligroso. Durante los siguientes días, Ricardo tuvo que actuar como si no supiera nada. Era difícil, especialmente cuando Patricia lo llamaba para ver cómo estaba. Hola, Ricardo. Solo quería saber cómo te sientes. Has estado muy callado últimamente. Estoy bien, Patricia. Solo, procesando todo, ya sabes. Por supuesto, es natural.
¿Has pensado en tal vez conocer a alguien nuevo? Carmen no hubiera querido que estuvieras solo para siempre. Ricardo apretó el teléfono. Patricia estaba tratando de tentarlo a violar las condiciones del testamento. Es muy pronto para eso. Necesito tiempo. Claro, claro. Solo recuerda que la vida continúa. Después de colgar, Ricardo se reunió nuevamente con Laura. Patricia sigue presionando para que busque a alguien, le reportó. Perfecto. Eso confirma nuestras sospechas. Ahora necesitamos evidencia del envenenamiento. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Carmen ya fue cremada. He estado investigando. Carmen visitó a su doctor varias veces en los últimos meses. Si podemos acceder a las muestras de sangre que le tomaron, podríamos encontrar trazas de arsénico. ¿Cómo vamos a conseguir esas muestras? Laura sonrió. Tengo contactos en el laboratorio, pero necesitamos actuar rápido. Las muestras solo se conservan por un tiempo limitado. Mientras tanto, Ricardo decidió tender una trampa a Patricia. Le envió un mensaje diciendo que había conocido a alguien y que estaba pensando en presentársela a la familia. La respuesta de Patricia fue inmediata. ¡Qué maravilloso! ¿Cuándo podemos conocerla? Demasiado ansiosa, pensó Ricardo. Patricia quería que él violara las condiciones del testamento lo antes posible. Ricardo decidió crear una falsa novia para provocar a Patricia. Contrató a una actriz llamada María para que fingiera ser su nueva pareja. Solo necesitas acompañarme a una cena familiar, le explicó. Actúa como si estuviéramos muy enamorados. ¿Es esto parte de algún plan legal?, preguntó María preocupada. Digamos que es parte de un plan de justicia. La cena se organizó en un restaurante elegante en Polanco. Patricia llegó puntual, vestida de negro como si aún estuviera de luto. Patricia, te presento a María, dijo Ricardo. Mucho gusto, dijo Patricia, pero sus ojos brillaron con satisfacción. ¿Desde cuándo se conocen? Desde hace unas semanas, respondió María siguiendo el guión. Ricardo me ha hecho muy feliz. Durante toda la cena, Patricia no dejó de hacer preguntas sobre la relación. Era obvio que estaba recopilando información. Me da tanto gusto verte feliz otra vez, Ricardo, dijo Patricia al final de la noche. Carmen hubiera querido que siguieras adelante con tu vida. Cuando Patricia se fue, Ricardo se sintió satisfecho. Había mordido el anzuelo. Al día siguiente, Laura lo llamó con noticias importantes. Conseguí las muestras de sangre de Carmen. Mis contactos en el laboratorio las analizaron. Encontraron niveles significativos de arsénico. ¿Es suficiente evidencia? Es un buen comienzo, pero necesitamos más. Necesitamos probar que Patricia tenía acceso al arsénico y que estuvo en contacto con Carmen regularmente antes de su muerte. ¿Cómo hacemos eso? He estado investigando los hábitos de Patricia. Resulta que trabajaba como voluntaria en un laboratorio veterinario, donde tiene acceso a varios químicos, incluyendo arsénico. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Laura tenía un plan para conseguir que Patricia confesara. Era arriesgado, pero era su mejor oportunidad. Necesitamos que Patricia crea que ha ganado, explicó Laura. Que crea que usted ha violado las condiciones del testamento y que pronto recibirá el dinero. Ricardo se reunió con Patricia en un café, llevando un dispositivo de grabación oculto. Patricia, hay algo que necesito decirte. Creo que me voy a casar con María. Los ojos de Patricia se iluminaron. ¿En serio? ¡Qué maravilloso! Sí, pero estoy preocupado por el testamento de Carmen. ¿Crees que perderé la herencia? Patricia fingió preocupación. Oh, Ricardo, no había pensado en eso. Tal vez deberías consultarlo con el abogado. Ya lo hice. Dice que si me caso antes del año, todo el dinero irá a la caridad. ¡Qué lástima!, dijo Patricia, pero su expresión no mostraba tristeza. Aunque, bueno, tal vez es lo que Carmen hubiera querido. Ricardo decidió presionar más. Es extraño, ¿no te parece? Carmen nunca mencionó que sospechara de mí. ¿Por qué habría puesto esas condiciones en el testamento? Patricia se removió incómodamente en su silla. Tal vez sabía algo que tú no sabías que ella sabía. ¿Cómo qué? Bueno, Carmen me comentó algunas cosas antes de morir. Cosas sobre ti y una mujer pelirroja. ¿Te dijo eso? Patricia asintió, claramente satisfecha de poder revelar información. Ella estaba muy lastimada, Ricardo. Sentía que su matrimonio había sido una mentira. ¿Eso te dijo? Sí. De hecho, me dijo que había cambiado el testamento para asegurarse de que, si algo le pasaba,
el dinero no fuera a parar a manos de alguien que la había traicionado. Ricardo fingió sorpresa. Carmen sabía que se iba a morir. Patricia se dio cuenta de que había dicho demasiado. Bueno, ella estaba enferma, pero nadie sabía qué tan grave era. Los doctores dijeron que fue repentino. Patricia comenzó a verse nerviosa. Yo solo repito lo que ella me dijo. Ricardo tenía suficiente por ahora. Se despidió de Patricia y se fue, sabiendo que tenía material valioso en la grabación. Cuando Ricardo escuchó la grabación con Laura, se dieron cuenta de que tenían algo, pero no era suficiente para una acusación criminal. Patricia fue cuidadosa, dijo Laura. No admitió haber envenenado a Carmen directamente. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos que se sienta más presionada. Necesitamos hacerla creer que estamos cerca de descubrir la verdad. Pero antes de que pudieran implementar el siguiente paso de su plan, Ricardo recibió una llamada inesperada. Señor Mendoza, habla el detective Ramírez de la Policía Judicial. Necesitamos que venga a la estación. Hay algunas preguntas sobre la muerte de su esposa. El corazón de Ricardo se detuvo. ¿Habría Patricia sospechado algo y contactado a la policía? ¿Preguntas sobre qué específicamente? Preferimos discutirlo en persona. ¿Puede venir esta tarde? Ricardo llamó inmediatamente a Laura. Algo salió mal. La policía quiere interrogarme. Manténgase calmado. No diga nada sin un abogado presente. Cuando Ricardo llegó a la estación de policía, se encontró con una sorpresa aún mayor. Patricia estaba allí, llorando, acompañada de un abogado. Señor Mendoza, dijo el detective Ramírez, su cuñada vino a presentar una denuncia. Dice que usted pudo haber estado involucrado en la muerte de su esposa. Ricardo se quedó sin aliento. Patricia se había adelantado y lo estaba acusando a él. Eso es ridículo, logró decir. Yo amaba a mi esposa. Patricia dice que tiene evidencia de que usted estaba teniendo una aventura y que quería heredar el dinero de su esposa. Ricardo se dio cuenta de que Patricia había decidido sacrificarlo para protegerse a sí misma. Era más inteligente de lo que había pensado. Necesito un abogado, dijo Ricardo. Por supuesto, pero mientras tanto, va a tener que acompañarnos para más interrogatorios. Mientras esposaban a Ricardo, vio a Patricia observando desde lejos. Había una sonrisa apenas perceptible en su rostro. El juego había cambiado completamente. Ricardo pasó la noche en una celda, pensando en cómo había subestimado a Patricia. Ella había logrado voltear la situación y convertirlo a él en el principal sospechoso. Al día siguiente, su abogado, el licenciado Torres, vino a visitarlo. Ricardo, la situación es complicada. Patricia tiene evidencia de tu aventura y eso te da motivo para querer matar a Carmen. Pero yo no la maté. Fue Patricia quien la envenenó. ¿Tienes pruebas de eso? Ricardo le contó sobre la investigación de Laura y las muestras de sangre. Eso es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos algo más concreto. Mientras tanto, Laura trabajaba desde afuera. Había conseguido una orden judicial para revisar los registros telefónicos de Patricia, y lo que encontró era muy revelador. Patricia había estado en contacto regular con Sofía durante meses, mucho antes de que Carmen supuestamente descubriera la aventura. También había encontrado algo más. Patricia había comprado arsénico para ratas en una ferretería, 3 semanas antes de que Carmen comenzara a mostrar síntomas, pero necesitaban más evidencia. Laura decidió tomar un riesgo. Se presentó en la casa de Patricia fingiendo ser una reportera interesada en escribir un artículo sobre la misteriosa muerte de Carmen. Señora Mendoza, debe ser muy difícil perder a su hermana de manera tan repentina. Sí, fue terrible, respondió Patricia, especialmente sabiendo que pudo haberse evitado. ¿A qué se refiere? Bueno, si Ricardo hubiera sido un mejor esposo, tal vez Carmen no habría sufrido tanto estrés. Los doctores dijeron que el estrés pudo haber contribuido a su enfermedad. ¿Usted sabía de los problemas matrimoniales? Patricia asintió. Carmen me contaba todo. Estaba devastada por la traición de Ricardo. Debe haber sido difícil para usted también, ver a su hermana sufrir así. Traté de ayudarla como pude, dijo Patricia. De hecho, yo fui quien la ayudó a cambiar su testamento. Laura sintió que había oro. ¿Usted la acompañó al abogado? Sí. Y también fui yo quien le sugirió contratar al investigador privado. Quería que supiera la verdad sobre Ricardo. Laura siguió presionando suavemente, y Patricia siguió revelando información.
claramente disfrutando de sentirse importante en la historia. Cada palabra era grabada en secreto. Mientras Laura continuaba su investigación, descubrió algo que cambió todo el caso completamente. Al revisar más a fondo los antecedentes de Patricia, encontró un detalle que había pasado por alto. Patricia había trabajado en el hospital donde Carmen fue tratada, no como voluntaria en un laboratorio veterinario como había dicho antes. Pero eso no era todo. Laura encontró registros médicos que mostraban que Patricia había estado visitando a un psiquiatra durante los últimos 2 años y había sido diagnosticada con un trastorno de personalidad narcisista y tendencias sociopáticas. Sin embargo, el verdadero plot twist vino cuando Laura encontró el expediente médico de Carmen de hace 5 años. Carmen había sido diagnosticada con una enfermedad terminal, un cáncer de páncreas en etapa avanzada. Según el pronóstico médico, le quedaban máximo 6 meses de vida, pero Carmen había mantenido su diagnóstico en secreto, incluso de su esposo. Laura corrió a la cárcel para contarle a Ricardo. «Ricardo, Carmen ya se estaba muriendo. Tenía cáncer terminal». «¿Qué? Eso es imposible. Ella nunca me dijo nada. Hay más. Carmen sabía que se iba a morir, y sabía de tu aventura, pero también sabía de los planes de Patricia». «¿Qué planes?» Patricia había estado envenenando a Carmen, pero no para matarla. Lo hacía para que pareciera que estaba más enferma de lo que realmente estaba, para acelerar su muerte y hacer que pareciera natural. «No entiendo». Carmen descubrió que Patricia la estaba envenenando. Por eso cambió el testamento y contrató al investigador. No era solo para atraparte a ti, Ricardo. Era para atrapar a Patricia. ¿Entonces Carmen sabía que su hermana la estaba matando? Sí. Y montó toda esta elaborada trampa para asegurarse de que Patricia no se saliera con la suya. El testamento, las condiciones, todo fue diseñado para exponer a Patricia. Ricardo se sintió abrumado por esta revelación. Pero ¿por qué no simplemente reportó a Patricia a la policía? Porque necesitaba pruebas, y porque sabía que de cualquier manera se iba a morir del cáncer. Decidió usar sus últimos meses para asegurarse de que se hiciera justicia. El plan de Carmen había sido brillante y cruel a la vez. Había usado a su propio esposo infiel como carnada para atrapar a su hermana asesina. Con esta nueva información, Laura y el abogado de Ricardo pudieron construir un caso sólido. Presentaron las evidencias del cáncer de Carmen, las compras de arsénico de Patricia y las grabaciones donde Patricia admitía haber estado involucrada en el cambio del testamento. Pero la evidencia más damning vino cuando encontraron el diario personal de Carmen. En sus últimas entradas, Carmen había documentado sus sospechas sobre Patricia y su plan para exponerla. «Patricia cree que es muy inteligente, pero yo sé lo que está haciendo. Las pequeñas dosis de veneno que pone en mi té no van a matarme antes de que el cáncer lo haga, pero sí van a hacer que parezca que mi muerte fue acelerada. Ella quiere que Ricardo herede mi dinero y luego viole las condiciones del testamento para que el dinero vaya a la caridad, donde ella ha conseguido un trabajo como administradora. Es brillante, pero no lo suficiente. He contratado a Sofía para seducir a Ricardo y grabar sus conversaciones. También he contratado al investigador Castillo para documentar todo. Si algo me pasa antes de que pueda exponer a Patricia, estas evidencias lo harán por mí. Ricardo no se merece mi dinero, pero tampoco se merece ser culpado por mi muerte. Patricia es el verdadero monstruo aquí. Cuando esta evidencia fue presentada a la policía, Patricia fue arrestada inmediatamente. Durante el interrogatorio, finalmente se quebró y confesó. Ella ya se estaba muriendo, gritó Patricia. El cáncer la iba a matar de cualquier manera. Solo estaba acelerando lo inevitable. ¿Por qué lo hiciste, Patricia? Porque me lo merecía. Yo fui quien cuidó a nuestros padres cuando estaban enfermos. Yo fui quien se sacrificó por la familia. Carmen lo tenía todo. Dinero, esposo, una vida fácil. Era mi turno de tener algo. ¿Y culpar a Ricardo? Él es un mentiroso y un tramposo. Se merecía ser castigado. Patricia fue acusada de asesinato en primer grado y conspiración. Ricardo fue liberado, pero se sentía completamente vacío. Con Patricia en la cárcel y la verdad finalmente revelada, Ricardo se encontró en una posición extraña. Técnicamente, todavía podía heredar el dinero de Carmen si cumplía con las condiciones del testamento.
pero ahora sabía que esas condiciones habían sido parte de un elaborado plan para atrapar a una asesina. Se reunió con el licenciado Herrera para discutir la situación. Legalmente las condiciones del testamento siguen en vigor, explicó el abogado. Carmen no las anuló, incluso después de descubrir el plan de Patricia. ¿Por qué cree que no las cambió? Tal vez porque quería que usted realmente considerara lo que había hecho, o tal vez porque sabía que el dinero no iba a traerle felicidad. Ricardo pensó en esto durante días. Carmen había sabido que se estaba muriendo, había sabido de su aventura, y había sabido que su hermana la estaba envenenando, y aún así, había elegido pasar sus últimos meses orquestando una compleja venganza en lugar de simplemente disfrutar el tiempo que le quedaba. Decidió visitar la tumba de Carmen por primera vez desde el funeral. «No sé si puedes escucharme», dijo, parado frente a la lápida, «pero quiero que sepas que lo siento. No te merecías lo que te hice, y definitivamente no te merecías lo que te hizo Patricia. También quiero que sepas que entiendo lo que hiciste. El testamento, las condiciones, todo. Querías que aprendiera algo. Se quedó allí durante una hora, reflexionando sobre los últimos meses y sobre el tipo de hombre que había sido. Cuando regresó a casa, llamó al licenciado Herrera. «Quiero renunciar a la herencia», dijo. «¿Estás seguro, Ricardo? Son 20 millones de pesos. Estoy seguro. Quiero que vaya a las fundaciones de caridad, como Carmen quería originalmente. Entiendo. ¿Puedo preguntar por qué?» Porque finalmente entendí el mensaje de Carmen. El dinero no va a cambiar el tipo de persona que soy. Solo yo puedo hacer eso. 6 meses después, Ricardo había vendido la mansión de Polanco y se había mudado a un departamento más modesto en la colonia Roma. Había empezado a trabajar como voluntario en una de las fundaciones de caridad que ahora recibía el dinero de Carmen. Era un trabajo humilde, pero por primera vez en años se sentía como si estuviera haciendo algo significativo. Sofía había desaparecido después del juicio de Patricia. Había devuelto el dinero que había recibido y había dejado la ciudad. Ricardo nunca volvió a saber de ella. Patricia fue sentenciada a 25 años de prisión. Durante el juicio, Ricardo había testificado, no en su contra, sino pidiendo clemencia. Sabía que Patricia también había sido víctima de sus propios demonios. Una tarde, mientras trabajaba en la fundación, Ricardo se encontró con María, la actriz que había contratado para fingir ser su novia. «Hola, Ricardo», dijo ella. «¿Cómo estás?» «Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. ¿Y tú?» «Bien. Supe lo que pasó con tu cuñada. Debe haber sido terrible. Fue complicado, pero al final todo salió como tenía que salir». Conversaron por un rato, y Ricardo se dio cuenta de que María era una persona genuinamente bondadosa, no como las mujeres por las que se había sentido atraído en el pasado. «¿Te gustaría tomar un café algún día?», preguntó él. «Solo como amigos». María sonrió. «Me gustaría mucho». Mientras caminaba a casa esa noche, Ricardo pensó en todo lo que había pasado. Había perdido una fortuna, había perdido a su esposa y había perdido su antigua vida. Pero por primera vez en años, se sentía en paz consigo mismo. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en ser capaz de mirarse al espejo y estar orgulloso del hombre que veías reflejado. Un año después de la muerte de Carmen, Ricardo se encontró nuevamente frente a su tumba. Esta vez no estaba solo. María lo acompañaba sosteniendo su mano. «¿Crees que ella habría aprobado esto?», preguntó María refiriéndose a su relación. «Creo que Carmen habría querido que fuera feliz», respondió Ricardo. «Pero creo que también habría querido que me convirtiera en un hombre que mereciera esa felicidad». Habían pasado muchas cosas en ese año. Ricardo había trabajado duro en la fundación, había asistido a terapia para entender por qué había sido infiel, y había construido lentamente una nueva vida basada en la honestidad y el propósito. María había sido paciente con él, entendiendo que necesitaba tiempo para sanar y crecer. Su relación había crecido lentamente, basada en la amistad y el respeto mutuo. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Ricardo. «Cuando estaba casado con Carmen y tenía todo ese dinero, nunca fui realmente feliz. Siempre quería algo más, algo diferente. Y ahora, con mucho menos dinero pero con una vida que tiene sentido, me siento más rico que nunca». Pusieron flores frescas en la tumba de Carmen y se quedaron allí en silencio por unos minutos. Mientras se alejaban,
Ricardo se dio cuenta de que finalmente había entendido la lección que Carmen había tratado de enseñarle. La verdadera herencia no había sido el dinero, había sido la oportunidad de convertirse en una mejor persona. El plan de Carmen había funcionado perfectamente. Patricia había sido castigada por sus crímenes, Ricardo había aprendido el valor de la integridad y el dinero había ido a ayudar a personas que realmente lo necesitaban. Era una venganza perfecta, pero también era un acto de amor extraño y complicado. Mientras Ricardo y María caminaban hacia su nuevo futuro juntos, él susurró una última promesa a la memoria de su difunta esposa. Gracias, Carmen. No desperdiciaré esta segunda oportunidad. Y por primera vez desde que había pronunciado las palabras, en unos minutos seré viudo, un año atrás, Ricardo Mendoza era completamente honesto consigo mismo. El reencuentro. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del Café Insurgentes, mientras Ricardo observaba a través del cristal empañado. Había envejecido en estos 5 años, pero de una manera que lo favorecía. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de sonrisas genuinas, más que de preocupaciones, y su postura reflejaba una tranquilidad que jamás había poseído durante su matrimonio con Carmen. María se acercó a la mesa con 2 tazas de café humeante, su vientre ya mostrando la suave curva de 6 meses de embarazo. Se habían casado 2 años atrás en una ceremonia sencilla, solo con algunos amigos cercanos y colegas de la fundación. No había habido lujos ni ostentación, solo amor genuino y la promesa de construir algo auténtico juntos. ¿En qué piensas?, preguntó María, acomodándose en la silla frente a él. En cómo cambia todo en 5 años, respondió Ricardo, tomando su mano. A veces me pregunto si realmente soy la misma persona que era entonces. No lo eres, dijo María con una sonrisa. Y me alegro por eso. Sus conversaciones sobre el pasado se habían vuelto menos frecuentes con el tiempo, pero de vez en cuando, especialmente en días lluviosos como este, Ricardo se permitía recordar, no con amargura, sino con la perspectiva que solo puede dar el tiempo y la sanación genuina. El teléfono de Ricardo vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Laura Vega, la investigadora privada que se había convertido en una amiga inesperada a lo largo de los años. Ricardo, ¿puedes venir a mi oficina cuando tengas tiempo? Hay algo que necesitas saber sobre Patricia. Ricardo le mostró el mensaje a María, quien frunció ligeramente el ceño. ¿Crees que haya pasado algo? No lo sé. Patricia lleva 3 años sin comunicarse con nadie. La última vez que supe de ella fue cuando rechazó mi visita en la prisión. Tal vez deberías ir a ver qué quiere Laura. Ricardo asintió. A lo largo de los años había aprendido que ignorar las llamadas del pasado raramente hacía que desaparecieran. Era mejor enfrentarlas de frente. La oficina de Laura. La oficina de Laura Vega había crecido considerablemente desde aquellos días, cuando era solo una investigadora privada, trabajando casos de infidelidad y fraudes menores. Ahora dirigía una firma de seguridad corporativa con 12 empleados y oficinas en 3 ciudades. Ricardo, dijo Laura levantándose de su escritorio cuando él entró. Gracias por venir tan rápido. ¿Qué pasa con Patricia? Laura suspiró y abrió una carpeta sobre su escritorio. Patricia salió de la prisión hace 3 meses. Libertad condicional por buen comportamiento. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No había esperado esas noticias. ¿3 meses? ¿Por qué no me dijeron nada? Porque ella específicamente pidió que no se te notificara. Como familia de la víctima tenías derecho a saberlo, pero el sistema se equivocó. Me enteré por casualidad cuando uno de mis contactos en el sistema penitenciario mencionó su nombre. ¿Dónde está ahora? Eso es lo preocupante. Ha estado preguntando por ti. Ha visitado tu antigua oficina. Ha preguntado por ti en el hospital donde murió Carmen. Incluso fue a la fundación donde trabajas. Ricardo se sentó pesadamente en la silla frente al escritorio de Laura. ¿Crees que representa una amenaza? No lo sé, pero hay algo más. Patricia no salió sola de la prisión. Tiene una compañera, una mujer llamada Elena Vargas, que cumplía condena por fraude y conspiración. Han estado viviendo juntas en un departamento en Naucalpan. Laura le mostró algunas fotografías de vigilancia. Patricia se veía diferente, más delgada, con el cabello corto y canoso, pero sus ojos mantenían esa misma intensidad que Ricardo recordaba. ¿Qué recomiendas? Por lo pronto, estar alerta. He puesto vigilancia discreta alrededor de tu departamento y el trabajo de María, solo como precaución.
¿Debería confrontarla? No. Si Patricia quiere comunicarse contigo, encontrará la manera. Forzar un encuentro solo podría escalarlo todo. Ricardo se fue de la oficina de Laura sintiéndose como si una sombra del pasado hubiera vuelto a oscurecer su presente. Durante el camino a casa, llamó a María para contarle sobre Patricia. ¿Crees que deberíamos irnos a otra ciudad?, preguntó María, claramente preocupada. No, no voy a permitir que el miedo dicte nuestras decisiones, pero sí vamos a ser cuidadosos. El reencuentro inesperado. 2 semanas después del encuentro con Laura, Ricardo salía de la fundación cuando vio una figura familiar esperando bajo un árbol al otro lado de la calle. Durante un momento no la reconoció, pero entonces Patricia levantó la vista y sus miradas se encontraron. Se veía frágil, como si los años en prisión hubieran consumido algo esencial de ella. Llevaba ropa sencilla y mantenía los brazos cruzados defensivamente sobre el pecho. No hizo ningún movimiento para acercarse, simplemente esperó. Ricardo sintió una mezcla de emociones: miedo, curiosidad y, sorprendentemente, una pizca de compasión. Después de considerar sus opciones por un momento, cruzó la calle. Patricia, Ricardo. Su voz era más ronca de lo que recordaba. Supongo que Laura ya te dijo que salí. Hace 2 semanas. ¿Por qué no me contactaste directamente? Patricia sonrió amargamente. ¿Y arriesgarme a que me pongas una orden de restricción? Prefería verte primero, asegurarme de que... Se detuvo, como si estuviera buscando las palabras correctas. ¿Asegurarte de qué? De que realmente habías cambiado. Durante 5 años en la cárcel, no paré de pensar en ti, en lo que hice, en por qué lo hice, y sobre todo, en si realmente Carmen había logrado lo que se propuso. Caminaron en silencio hasta llegar a un pequeño parque cercano. Patricia se sentó en una banca, y Ricardo, después de dudar un momento, se sentó a su lado, manteniendo cierta distancia. ¿Cómo supiste dónde encontrarme? He estado observándote por 2 semanas. Tu rutina es muy predecible ahora. Trabajo, casa, la fundación los fines de semana. Una vida simple. Ricardo se sintió incómodo sabiendo que había sido observado, pero también reconoció que Patricia no había hecho ningún movimiento agresivo. ¿Qué es lo que quieres, Patricia? Ella tomó aire profundamente antes de responder. Perdón, quiero pedirte perdón. Ricardo no había esperado esas palabras. Durante 5 años había imaginado varios escenarios de lo que Patricia podría decirle si alguna vez se volvían a encontrar, pero una disculpa sincera no había estado entre ellos. ¿Perdón por qué específicamente? Por todo, por matar a Carmen, por tratar de culparte a ti, por arruinar tantas vidas por mi propia codicia y amargura. Las palabras salieron con dificultad, como si le costara trabajo pronunciarlas. Los primeros años en la cárcel seguía justificando lo que había hecho. Me decía a mí misma que Carmen se iba a morir de cualquier manera, que tú eras un tramposo que se merecía ser castigado, que yo había sido tratada injustamente por la familia. ¿Qué cambió? Conocí a Elena, mi compañera de celda. Ella había hecho algo similar. Había traicionado a su hermana por dinero, pero a diferencia de mí, ella había aceptado su culpa desde el principio. Verla lidiar con sus acciones me hizo ver mis propias mentiras. Patricia se secó los ojos con la manga de su suéter. También recibí terapia. Obligatoria al principio, voluntaria después. Aprendí sobre mi trastorno de personalidad, sobre la envidia patológica que sentía hacia Carmen, sobre cómo mi necesidad de controlar había escalado hasta el asesinato. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que te perdone y sigamos adelante como si nada hubiera pasado? No, no espero tu perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que entiendo lo que hice, que acepto completamente la responsabilidad y que me alegro de ver que Carmen logró su objetivo. ¿Su objetivo? Convertirte en un hombre mejor. Es obvio que lo logró. Te he visto trabajar en la fundación. He visto cómo tratas a la gente, cómo vives tu vida ahora. Eres una persona completamente diferente. Ricardo se quedó en silencio por varios minutos, procesando las palabras de Patricia. ¿Qué planes tienes ahora? Elena y yo vamos a mudarnos a Guadalajara. Ella tiene familia allá, y ambas necesitamos un nuevo comienzo lejos de la Ciudad de México. He conseguido trabajo en un refugio para mujeres maltratadas. Trabajo voluntario, no pagado, pero es algo que necesito hacer. ¿Un refugio para mujeres maltratadas?
Sé cómo suena viniendo de mí, pero he aprendido mucho sobre la violencia, sobre cómo surge, sobre los patrones de comportamiento que llevan a la gente a lastimar a otros. Quiero usar esa experiencia para ayudar. Patricia se levantó de la banca. Solo quería verte una vez más antes de irme. Quería asegurarme de que estabas bien y quería disculparme en persona. Patricia, espera. Ricardo se levantó también. Yo también tengo cosas que decirte. Ella se volteó con expresión esperanzada pero cautelosa. Durante mucho tiempo te odié, te culpé por todo lo que había salido mal en mi vida. Pero con el tiempo me di cuenta de que aunque lo que hiciste fue terrible, yo también había contribuido a crear la situación que llevó a todo esto. Ricardo, no, déjame terminar. Si yo hubiera sido honesto con Carmen desde el principio, si no hubiera sido infiel, si hubiera terminado mi matrimonio de manera honorable cuando me di cuenta de que no la amaba, tal vez nada de esto habría pasado. No justifico lo que hiciste, pero reconozco que mis acciones también tuvieron consecuencias. Patricia lloró silenciosamente mientras Ricardo hablaba. Así que sí, te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo necesito hacerlo para seguir adelante completamente. Gracias, susurró Patricia. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Cuídate, Patricia, y espero que realmente encuentres la paz que estás buscando. Se separaron esa tarde sabiendo que probablemente nunca se volverían a ver, pero por primera vez en 5 años, ambos se sintieron libres de las cadenas del pasado. La revelación de Elena. Una semana después del encuentro con Patricia, Ricardo recibió una llamada inesperada. Era Elena Vargas, la compañera de prisión de Patricia. Señor Mendoza, sé que esto es extraño, pero necesito hablar con usted. Es sobre Patricia y sobre cosas que ella no le dijo cuando se encontraron. Accedió a reunirse con Elena en un café cerca de su trabajo. Era una mujer de unos 40 años, de apariencia seria, pero con ojos bondadosos. Patricia no sabe que estoy aquí, comenzó Elena, y me va a matar si se entera, pero hay cosas que usted tiene derecho a saber. ¿Qué tipo de cosas? Patricia le dijo la verdad sobre haber cambiado, sobre aceptar su responsabilidad por lo que hizo, pero no le dijo toda la verdad sobre por qué lo hizo. Elena abrió una pequeña carpeta y sacó algunas cartas manuscritas. Estas son cartas que Patricia escribió durante sus primeros 2 años en la cárcel. Nunca las envió, pero las conservó. Con su permiso, me gustaría leerle algunas partes. Ricardo asintió, aunque se sentía aprensivo. Elena comenzó a leer. Carmen siempre fue la favorita. Desde que éramos niñas, todo le llegaba más fácil. Era más bonita, más inteligente, más carismática. Nuestros padres la adoraban y yo siempre fui la hermana menor invisible. Cuando ella heredó el dinero del abuelo y yo no recibí nada, sentí que finalmente tenía una justificación para mi resentimiento. Elena pasó a otra carta. El plan del veneno no fue impulsivo. Lo estuve considerando durante meses. Sabía de su cáncer porque revisé sus expedientes médicos cuando trabajaba en el hospital. Vi una oportunidad de acelerar lo inevitable y al mismo tiempo castigar a Ricardo por ser tan desleal. Pensé que podía matar 2 pájaros de un tiro, vengarme de Carmen por tener lo que yo quería y asegurarme de que su dinero no fuera a parar a manos de un hombre que no la valoraba. ¿Por qué me está enseñando esto?, preguntó Ricardo sintiéndose perturbado. Porque Patricia también escribió esto. Elena siguió leyendo. He estado pensando en Ricardo y me doy cuenta de que tal vez él no era el verdadero villano en todo esto. Sí, fue infiel, pero Carmen sabía de su aventura y eligió quedarse en el matrimonio. Sí, quería su dinero, pero ¿quién no querría seguridad financiera? Lo que hice yo fue mucho peor. Yo maté a mi propia hermana por envidia y codicia, y luego traté de destruir la vida de un hombre que, en el fondo, no era realmente malo, solo perdido. Elena cerró la carpeta. Patricia cambió mucho en prisión, señor Mendoza, pero parte de ese cambio fue darse cuenta de que había proyectado sus propios defectos en usted. Ella era la verdadera villana de la historia, no usted. ¿Por qué me cuenta esto, Elena? Porque Patricia está convencida de que no merece una segunda oportunidad, pero usted le demostró que sí es posible cambiar realmente. Su ejemplo le dio esperanza de que ella también podía convertirse en una persona diferente. ¿Y usted? ¿Cuál es su historia? Elena sonrió tristemente. Muy parecida a la de Patricia en realidad.
Estafé a mi hermana por dinero para pagar mis deudas de juego. La arruiné financieramente y destruí nuestra relación familiar. Pero a diferencia de Patricia, yo no maté a nadie. Solo destrocé vidas de una manera diferente. ¿Han podido reconciliarse con sus respectivas familias? Yo sí, parcialmente. Mi hermana acepta mis llamadas ahora, aunque aún no quiere verme en persona. Patricia, su familia no quiere saber nada de ella. Sus padres murieron mientras ella estaba en prisión, y el resto de la familia la ha desheredado completamente. Ricardo sintió una inesperada oleada de compasión por Patricia. A pesar de todo lo que había hecho, la idea de que hubiera perdido completamente a su familia lo conmovía. Elena, ¿puedo pedirle un favor? Por supuesto. Manténgame informado sobre cómo le va a Patricia en Guadalajara. No necesito detalles, solo asegúrense de que esté bien. Se lo prometo. La carta de Sofía. 3 meses después del encuentro con Elena, Ricardo recibió una carta por correo. El remitente era Sofía Reyes desde Monterrey. Querido Ricardo, sé que probablemente no esperabas volver a saber de mí, y entendería completamente si decidieras no leer esta carta. Pero hay cosas que necesito decirte, cosas que he querido decir durante 5 años pero no había tenido el valor de enfrentar. Primero, quiero disculparme, no solo por haberte engañado y manipulado, sino por haber sido parte de un plan que casi destruye tu vida. Cuando Carmen me contactó inicialmente, pensé que solo era una esposa celosa queriendo confirmar sus sospechas. No me di cuenta hasta mucho después de lo complejo que era realmente su plan. Después del juicio, me fui de la Ciudad de México porque no podía vivir conmigo misma. Me mudé a Monterrey y traté de comenzar una nueva vida, pero el peso de lo que había hecho me seguía a todas partes. Desarrollé ansiedad severa y depresión. Durante 2 años apenas pude funcionar. Finalmente busqué ayuda profesional. En terapia comencé a entender no solo lo que había hecho, sino por qué lo había hecho. Mi terapeuta me ayudó a ver que mi disposición a traicionar por dinero venía de mi propia inseguridad financiera y emocional. Había crecido en la pobreza y siempre había sentido que necesitaba asegurarme dinero de cualquier manera posible. Esto no justifica mis acciones, pero me ayudó a entenderlas. He estado siguiendo tu historia desde lejos. Supe que renunciaste a la herencia, que te casaste con María, que trabajan juntos en la fundación. Me alegra saber que encontraste la felicidad y que te convertiste en el hombre que Carmen esperaba que fueras. También supe sobre Patricia y sobre lo que realmente había pasado. Me impactó darme cuenta de que yo había sido solo una pieza en un juego mucho más grande y oscuro de lo que había imaginado. Quiero que sepas que he tratado de enmendar mis errores. Doné todo el dinero que había recibido de Carmen a una fundación para mujeres víctimas de violencia doméstica. También he estado trabajando como voluntaria en un centro de crisis, ayudando a mujeres que han sido manipuladas o explotadas. No espero tu perdón, y ciertamente no espero que respondas a esta carta. Solo quería que supieras que me arrepiento profundamente de mi papel en todo lo que pasó, y que tu ejemplo de cambio y crecimiento personal me ha inspirado a tratar de convertirme en una persona mejor. Espero que tú y María sean muy felices juntos. Con sincero arrepentimiento y respeto, Sofía. Ricardo leyó la carta varias veces antes de decidir qué hacer con ella. Finalmente se la mostró a María. ¿Qué piensas?, le preguntó. María leyó la carta cuidadosamente antes de responder. Creo que suena sincera, y creo que todos merecen la posibilidad de cambiar, especialmente si están haciendo un esfuerzo real por enmendar sus errores. ¿Crees que debería responderle? Eso depende de ti. ¿Qué dice tu corazón? Ricardo reflexionó sobre la pregunta. Durante 5 años había estado aprendiendo a confiar en sus instintos morales, en lugar de en sus impulsos egoístas. Creo que sí voy a responderle, no para reanudar una amistad, pero sí para cerrar ese capítulo completamente. Esa noche, Ricardo escribió una respuesta. Sofía, gracias por tu carta y por tener el valor de contactarme después de todos estos años. Acepto tu disculpa y te perdono por tu papel en todo lo que pasó. Es cierto que lo que hiciste fue doloroso y que contribuyó a un periodo muy oscuro de mi vida, pero también es cierto que tus acciones, junto con las de Carmen y Patricia, finalmente me llevaron a confrontar el tipo de hombre que era y a decidir convertirme en alguien mejor. Me alegra saber que has encontrado tu propio camino hacia la redención. El trabajo que estás haciendo con mujeres en crisis suena significativo y valioso. Todos cometemos errores, Sofía.
Lo que nos define no son esos errores, sino lo que hacemos después para repararlos. Por lo que describes en tu carta, estás haciendo exactamente eso. Te deseo lo mejor en tu nueva vida. Ricardo, el nacimiento de una nueva vida. 6 meses después, en una madrugada lluviosa de marzo, María dio a luz a una niña sana a la que llamaron Carmen Elena. El primer nombre en honor a la difunta esposa de Ricardo, el segundo en honor a Elena Vargas, quien se había convertido en una amiga inesperada a través de sus actualizaciones sobre Patricia. Mientras Ricardo sostenía a su hija por primera vez, sintió una mezcla de alegría, terror y responsabilidad que nunca había experimentado. Esta pequeña persona dependería de él completamente, y él estaba determinado a ser el tipo de padre que le daría un ejemplo de integridad y amor genuino. «Es hermosa», susurró María, exhausta pero radiante. «Se parece a ti», respondió Ricardo. «Gracias a Dios. También se parece a ti», dijo María, «pero al tú de ahora, no al de antes». Esa noche, mientras María dormía y él velaba a la bebé, Ricardo reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. 5 años atrás había estado sentado en un hospital diferente, esperando que muriera una mujer para poder heredar su dinero y casarse con otra. Ahora estaba en un hospital nuevamente, pero esta vez, celebrando el nacimiento de una nueva vida y comprometiéndose a protegerla y amarla incondicionalmente. La ironía no se le escapaba. Carmen había muerto para que él pudiera nacer de nuevo, metafóricamente hablando, y ahora tenía una hija que llevaría su nombre, una oportunidad de honrar su memoria de la manera más pura posible. El primer aniversario. 1 año después del nacimiento de Carmen Elena, Ricardo organizó una pequeña reunión en su casa para celebrar el primer cumpleaños de su hija. Era una celebración modesta. María, algunos colegas de la fundación, Laura Vega con su familia, y sorprendentemente, Elena Vargas, quien había viajado desde Guadalajara para la ocasión. «¿Cómo está Patricia?», preguntó Ricardo mientras Elena ayudaba a servir el pastel. «Mejor de lo que esperaba. El trabajo en el refugio la ha ayudado mucho. Está manejando casos difíciles, mujeres que han sido abusadas física y emocionalmente por sus parejas. Ve mucho de su antigua personalidad en los abusadores, y eso la ayuda a entender tanto a las víctimas como a los perpetradores. ¿Ha pensado en contactarme otra vez? Habla de ti a veces, siempre con respeto y gratitud, pero creo que ha decidido que es mejor mantener la distancia. No quiere arriesgarse a traer más dolor a tu vida. Puedes decirle que estoy bien, que soy feliz, y que espero que ella también encuentre la felicidad». Elena sonrió. «Se lo diré». Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido y Carmen Elena dormía, Ricardo y María se sentaron en su pequeña terraza, observando las luces de la ciudad. «¿En qué piensas?», preguntó María. «En lo extraño que es todo esto. Hace 6 años era una persona completamente diferente. Tenía dinero, una casa grande, todas las cosas que pensaba que me harían feliz, y era miserable. Y ahora tengo mucho menos dinero. Vivimos en un departamento que es una fracción del tamaño de mi antigua casa, y soy más feliz de lo que jamás pensé que podría ser». María tomó su mano. «¿Crees que Carmen estaría orgullosa de quien te has convertido?». Ricardo pensó en la pregunta por un largo momento. «Creo que Carmen ya estaba orgullosa cuando diseñó todo su plan. Creo que vio algo en mí que ni yo mismo veía en ese momento, algo que valía la pena salvar». «¿Y qué piensas de su plan ahora? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo?». «Es complicado. Parte de mí piensa que fue cruel y manipulador, pero otra parte de mí entiende que era una mujer desesperada, que sabía que se estaba muriendo y quería asegurarse de que se hiciera justicia, no solo por su muerte sino por mi vida». «¿Qué quieres decir?». «Creo que Carmen vio que yo estaba matando lentamente mi propia alma con mis mentiras y traiciones. Su plan no solo expuso a Patricia como la asesina que era, sino que me forzó a confrontar el hombre que me estaba convirtiendo. En ese sentido, me salvó tanto como se vengó». La visita a la tumba. En el segundo aniversario de la muerte de Carmen, Ricardo llevó a su hija de 8 meses a visitar la tumba por primera vez. Era una mañana soleada de noviembre, y el cementerio estaba lleno de familias visitando a sus seres queridos para el Día de los Muertos. Carmen Elena se quedó dormida en su carriola mientras Ricardo limpiaba la lápida y colocaba flores frescas. La inscripción era simple:
Carmen Mendoza, esposa, hermana, benefactora. Su legado vive en los corazones que tocó. «Hola, Carmen», dijo Ricardo en voz baja. «Te traje a alguien que quería conocerte». Levantó cuidadosamente a su hija dormida y la sostuvo cerca de la lápida. «Esta es Carmen Elena, tu tocaya. Es el regalo más hermoso que la vida me ha dado, y quería que supieras que voy a criarla para que sea el tipo de persona que tú hubieras querido que fuera. Fuerte, compasiva, honesta». La bebé se despertó por un momento y miró alrededor con curiosidad antes de volver a dormirse. «He estado pensando mucho en ti últimamente, en tu plan, en lo que lograste, en lo que me enseñaste, y quiero agradecerte. Sé que probablemente suena extraño, agradecer a alguien por una elaborada venganza, pero la verdad es que me salvaste de mí mismo». Ricardo se sentó en una banca pequeña cerca de la tumba, meciéndose suavemente con su hija. «Patricia está bien. Por cierto, está trabajando para ayudar a otras mujeres, tratando de reparar el daño que hizo. Sofía también está bien, haciendo lo mismo. Y yo, bueno, espero que puedas ver que estoy cumpliendo la promesa que te hice hace 5 años. No voy a desperdiciar esta segunda oportunidad que me diste. Voy a ser el mejor esposo que pueda ser para María, el mejor padre que pueda ser para Carmen Elena, y voy a seguir trabajando para hacer el mundo un poco mejor, un día a la vez». Un viento suave movió las flores en la tumba, y Ricardo eligió interpretarlo como una señal de aprobación. «Descansa en paz, Carmen. Tu trabajo aquí está terminado». Epílogo del epílogo. 10 años después. 10 años después de esa primera llamada telefónica donde Ricardo había dicho, «En unos minutos seré viudo», se encontraba parado en el pódium de un auditorio lleno, recibiendo un premio por su trabajo filantrópico. La fundación, que había empezado como un simple trabajo voluntario, se había convertido en una organización respetada que proveía servicios a familias de bajos recursos en toda la ciudad. Ricardo había sido nombrado director ejecutivo 3 años atrás, y bajo su liderazgo, la fundación había triplicado su alcance. Carmen Elena, ahora una niña de 9 años vivaz e inteligente, estaba sentada en la primera fila junto a María, aplaudiendo entusiastamente. También tenían un hijo de 5 años, Diego, que había heredado la naturaleza tranquila de su padre pero la determinación de su madre. «Cuando la gente me pregunta cómo llegué aquí», dijo Ricardo en su discurso de aceptación, «a menudo es difícil explicar la respuesta. La verdad es que llegué aquí porque alguien creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo. Alguien vio potencial en mí cuando todo lo que yo veía eran fallas. Esa persona ya no está con nosotros, pero su legado vive en cada vida que esta fundación toca, en cada familia que ayudamos, en cada decisión que tomamos basada en compasión en lugar de beneficio personal». En la audiencia, en la última fila, 2 mujeres observaban el discurso con lágrimas en los ojos. Patricia y Elena habían viajado desde Guadalajara específicamente para este evento, aunque no tenían planes de acercarse a Ricardo. Solo querían ver con sus propios ojos el hombre en el que se había convertido. «Nunca lo hubiera imaginado», susurró Patricia a Elena. «Cuando lo conocí era tan diferente». «Las personas pueden cambiar», respondió Elena. «Tú eres la prueba viviente de eso». Patricia había pasado los últimos 10 años trabajando incansablemente en el refugio para mujeres. Había ayudado a más de 200 mujeres a escapar de situaciones abusivas y a reconstruir sus vidas. Su trabajo había sido reconocido a nivel estatal, y ahora dirigía un programa que entrenaba a otros refugios en todo el país. Elena había seguido un camino similar, especializándose en terapia financiera para personas con adicciones al juego. Había ayudado a cientos de personas a recuperarse de la bancarrota y la ruina financiera que ella misma había experimentado. Después del evento, las 2 mujeres caminaron hacia sus autos sin acercarse a Ricardo. Habían venido solo para cerrar un capítulo, para ver con sus propios ojos que el plan de Carmen había funcionado completamente. «¿Crees que Carmen sabía que resultaría así?», preguntó Elena mientras manejaban de regreso a su hotel. «Carmen era muy inteligente», respondió Patricia, «pero creo que ni siquiera ella pudo haber previsto que su plan no solo transformaría a Ricardo, sino que nos transformaría a todas nosotras también». La última reflexión. Esa noche, después de poner a los niños en la cama,
Ricardo y María se sentaron en su estudio revisando fotografías del evento. Entre las fotos encontraron una donde se veía claramente a Patricia y Elena en el fondo del auditorio. ¿Las viste?, preguntó María. Sí, me alegra que hayan venido. ¿Vas a contactarlas? Ricardo consideró la pregunta por un momento. No creo. Pienso que vinieron para cerrar un círculo, no para abrirlo de nuevo. Y respeto eso. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se levantó y fue a su escritorio, donde tenía una fotografía de Carmen que había salvado de su antigua casa. Era de su boda, hace más de 15 años. En la foto ambos se veían jóvenes y esperanzados, sin idea de los caminos oscuros que les esperaban. ¿Sabías que esto pasaría?, pensó, mirando la fotografía. ¿Sabías que tu plan sería tan exitoso que cambiaría no solo mi vida, sino las vidas de todas las personas involucradas? Por primera vez en años, casi pudo jurar que escuchó la risa de Carmen en el viento que golpeaba la ventana. Al día siguiente, Ricardo escribió una última carta. No la envió a nadie específico, sino que la guardó en su escritorio como una reflexión personal. Querida Carmen, han pasado 10 años desde tu muerte, y finalmente creo que entiendo completamente lo que hiciste y por qué lo hiciste. No fue solo venganza, fue el acto de amor más complicado y desinteresado que alguien haya hecho jamás por mí. Viste lo que yo podría llegar a ser antes de que yo lo viera. Viste a través de mis mentiras y mis traiciones y encontraste algo que valía la pena salvar. Y entonces diseñaste un plan tan intrincado y preciso que no solo expuso a tu verdadero asesino, sino que me forzó a confrontar mis propios demonios. No sé si lo que hiciste estuvo bien, según los estándares morales convencionales, pero sé que funcionó, no solo para mí, sino para todas las personas cuyas vidas han sido tocadas por las decisiones que he tomado desde entonces. Patricia está ayudando a mujeres abusadas. Elena está ayudando a personas con adicciones financieras. Sofía está trabajando con víctimas de manipulación. Y yo estoy tratando de honrar tu memoria ayudando a familias necesitadas. Todas nosotras somos mejores personas de lo que éramos hace 10 años. Y eso es tu legado verdadero. Gracias por ver en mí lo que yo no podía ver. Gracias por creer que valía la pena el esfuerzo de salvarme. Y gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Te amo y te extraño. Y te prometo que seguiré siendo digno de la segunda oportunidad que me diste. Para siempre agradecido, Ricardo. Dobló la carta y la guardó en el cajón de su escritorio, junto con la fotografía de su boda. Entonces, regresó a la cama, donde María y sus hijos dormían pacíficamente. Mientras se quedaba dormido, Ricardo sonrió pensando en las palabras que había dicho tantos años atrás. En unos minutos seré viudo. No había sabido en ese momento que también estaba diciendo: en unos minutos, comenzaré a vivir de verdad. Y así terminó la historia de un hombre que había planeado enriquecerse con la muerte de su esposa, pero que en cambio había encontrado una riqueza mucho mayor en aprender a vivir con honor, amor y propósito. El plan de Carmen había sido perfecto, más perfecto de lo que ella jamás pudo haber imaginado.